a los demás como elementos a los cuales puede manipular, puede engañar para conseguir sus propios objetivos, sus propios beneficios. Los demás para un psicópata son piezas de ajedrez con las que se puede jugar. Y una vez empieza, siempre tiene que ir a más, siempre tiene que superar su fantasía anterior y por eso es un asesino en serie, porque no termina nunca de satisfacer su ansia de conseguir el poder. Debido al reciente éxito de la representación del asesino en serie en las series de ficción televisiva, analizaremos la figura de este personaje en las series emitidas desde los 2000 hasta la actualidad. Producciones como Dexter, Hannibal, True Detective, Killing Eve y La Serpiente serán el centro de nuestro análisis. En las últimas décadas ha aumentado este tipo de series, en las que la figura del asesino en serie toma las riendas siendo el protagonista, con el que el público llega a empatizar, incluso a sentir admiración por él o por ella. Pero, ¿se ajusta esta representación a la realidad? En este documental nos cuestionaremos la verosimilitud de esta figura en las series contemporáneas, analizando diversas de estas producciones, en las que el serial es el protagonista de la ficción, para así demostrar si realmente estos pueden llegar a actuar de cierta manera, o si más bien es fruto de los guionistas de televisión, quienes buscan crear expectación en un personaje construido para atraer al gran público. Para poder responder a estas preguntas, primero analizaremos conceptos clave, como qué es un asesino en serie y cuáles son sus motivaciones, la diferencia entre un psicópata y un sociópata, qué es el criminal profiling y qué usos tiene esta técnica en la actualidad. Para ello, hemos entrevistado a profesionales del sector, quienes nos han explicado estas cuestiones que veremos a continuación. Pues realmente no hay un perfil único de asesino en serie, ya que estamos hablando de una tipología delictiva que es muy general, en el sentido de que realmente los criterios que se establecen para identificar qué es un asesino en serie o no es el hecho de que el asesino haya matado a más de 3 personas, aunque realmente algunos autores piensan que con 2 es suficiente, y que haya lo que se denomina un periodo de enfriamiento, que realmente no es otra cosa que haya una individualización entre una víctima y otra. Las características, las motivaciones, las necesidades que están detrás de que una persona haga eso, pues son muchas y muy amplias, con lo cual no es posible identificar un perfil muy concreto y muy específico. Sí podemos decir que la inmensa mayoría de los asesinos en serie pues son hombres, generalmente pues en una edad mediana, y que pues a partir de ahí hay muchas diferencias, ¿no? Como decía antes, en cuanto al tipo de victimología, tipo de víctima que matan, aunque generalmente pues también suelen ser en un gran porcentaje suelen ser mujeres, porque también hay un componente sexual en ese asesinato, pero no tiene por qué, pueden ser hombres, niños, grupos minoritarios. Con lo cual, respondiendo a vuestra pregunta, es muy difícil establecer un perfil único, específico del asesino en serie. Muchas veces tiene que ver la motivación con la búsqueda de poder en algunos casos, es decir, los asesinos en serie muchas veces suelen ser personas con una baja autoestima, con un gran sentimiento de fracaso personal, con una situación de autoconcepto muy negativa, y a través del asesinato buscan obtener ese poder que no pueden obtener en su mundo normal, ¿no? Entonces, a través de la muerte de otra persona, pues adquieren ese poder. Daros cuenta que al final matar, jugar con la vida de una persona, ser capaz de matarla o dejarla vivir, es evidentemente una conducta que es muy poderosa, ¿no? Y que tradicionalmente
era una virtud, ¿no?, que se le puede aplicar a los dioses. Otro tipo de motivación pueden estar relacionadas con la venganza, también muy relacionado con lo anterior, ¿no? Algunos asesinos se muestran como en una situación de venganza, de justificación de sus asesinatos, porque se consideran víctimas de un trato injusto, de un trato humillante por parte, pues, de la sociedad, de un determinado grupo, y entonces pues acaban matando por esa situación, ¿no?, de justificación de defenderse, ¿no? Y en otros casos pues podemos hablar también de que los asesinos buscan pues sentirse vivos, la excitación que le provoca esa situación de matar, como si fuera una droga, ¿no?, donde matar se convierte en un elemento que le genera un gran placer, una gran excitación, en la cual se enganchan y no es posible desengancharse hasta que son detenidos por la policía. En el ámbito del asesinato en serie es una técnica, pues digamos, de utilidad, porque cuando estamos hablando de un caso de asesino en serie, las técnicas rutinarias de investigación, lo que se hace habitualmente por parte de los investigadores, no suele funcionar, porque generalmente cuando hay una víctima de un asesinato, los investigadores pues investigan alrededor de esa víctima, del contexto cercano de esa víctima, familiares, compañeros, amigos, porque en la inmensa mayoría de los casos siempre hay alguna relación más o menos directa entre la víctima y el victimario. Es decir, yo mataría a alguien con el que tuviera un conflicto o un problema. Eso evidentemente implica que yo he tenido algún tipo de relación previa con esa víctima, ¿no? La conozco más o menos de forma cercana. Lo más cercano sería la violencia doméstica, el asesinato, digamos, familiar, en el que la pareja mata a su pareja o expareja, o compañeros, amigos, que por algún tipo de situación, conflicto, pues se genera ese problema que acaba con el asesinato, ¿no? Pero, como digo, en el 90% de los casos existe una relación previa. ¿Qué ocurre? Que en el asesino en serie eso no existe. Los asesinos en serie suelen elegir a víctimas desconocidas para él, sin que tengan ningún tipo de vinculación ni ningún tipo de relación. Eso hace que la investigación policial, pues como os podéis imaginar, sea algo muy complejo. ¿Quién puede ser el autor? Pues cualquiera. Y además los asesinos en serie suelen proyectar muchas de esas problemáticas personales que os comentaba antes en sus crímenes. Mucho componente sexual, mucho problema psicológico, muchas frustraciones personales en ese crimen. Por tanto, la técnica de la perfilación criminal lo que le permite a los investigadores es poder entender el crimen, poder entender quién puede estar detrás, para entre los cientos o miles de posibles sospechosos que pueda haber, pues reducir ese pool de sospechosos hacia aquellos que tienen una mayor probabilidad. Esa crítica que yo hago es una crítica a la versión o al enfoque tradicional peliculero de la perfilación criminal, no a la actual metodología. Es decir, hace años en el que ya la perfilación criminal tiene un enfoque puramente científico, académico, en el que existen ya metodologías estructuradas, hay un marco teórico establecido, hay una serie de formas de trabajar la perfilación que están alejadas de esos inicios donde era muy versión Sherlock Holmes, ¿no? O típico detective súper analítico y fantasioso de las películas que decían, bueno, ¿y cómo has llegado a este perfil? Pues porque soy Sherlock Holmes, ¿no? Eso ha cambiado, es decir, eso ya no existe. Daos cuenta de que la perfilación tiene ya más de 50 años de desarrollo y evolución, y actualmente sí estamos en una fase mucho más científica y seria. Y en este caso, pues bueno, actualmente sí es una técnica de investigación que cuenta con suficiente contrastación empírica y está bastante bien percibida por los investigadores que la solicitan. La cuestión de establecer perfiles criminales siempre va a ser controvertida.
El hecho del rigor científico, quizás la crítica venga más porque en muchas circunstancias se acercan a cuestiones puramente sociológicas y otras psicológicas, que no siempre la psicología está en el campo de estudio de lo que llamaríamos las ciencias experimentales, ¿no? Depende mucho, ya no solo del país, porque incluso aquí en España, en función de la comunidad autónoma, la psicología entra en ciencias sociales o puede entrar en ciencias experimentales o en ciencias de la salud. Pero sí es verdad que son materias, ¿no? Psicología, sociología, que se acercan mucho, como digo, a esas ciencias sociales, y por ahí se elimina ese rigor científico, ¿no? O al menos se indica que carece de rigor científico, que no considero que sea tal. Es verdad que luego hay mucho de literatura, hay mucho de leyendas, ¿no? en todo esto que puede afectar a la hora de hacer un perfil criminal, pero no considero que no haya rigor en el trabajo, simplemente que es complicado. En el momento que nosotros trabajamos con personas y trabajamos con grupos sociales, trabajamos con situaciones contextuales, ya ese rigor científico que se espera de un experimento de laboratorio no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, el rigor existe, al fin y al cabo son ciencias sociales, tiene el término ciencia ahí, pero ese rigor obviamente no va a estar tan controlado como podemos estar, como indico, en un laboratorio. A ver, el sociópata es un psicópata en sociedad. Es decir, el sociópata es psicópata. Pero tú puedes ser un psicópata y no actuar, no estar en tu casa, no tocarle a nadie las narices. Pero si tú eres un psicópata y eres, por ejemplo, un jefe, o eres un político, ya estás siendo un sociópata si estás ejerciendo ese poder sin necesidad de matar, ¿no? Solo con hacer el mal, con acosar, con abusar, con robar. Todo eso es lo que hace el sociópata, ¿no? Es llevar a cabo su psicopatía de una manera social. El uso de la palabra psicopatía está muy sobreutilizada, ¿no? En los medios de comunicación, en las pelis, es decir, es un constructo psicológico muy complejo que no siempre se tiene que relacionar directamente con el asesinato en serie, ni siquiera casi con el comportamiento violento. Está claro que una persona que tenga altos niveles de psicopatía es una persona que es muy egocéntrica, narcisista, ve a los demás como elementos a los cuales puede manipular, puede engañar para conseguir sus propios objetivos, sus propios beneficios. Los demás para un psicópata son piezas de ajedrez con las que se puede jugar. Y en ese sentido, pues es muy probable que un psicópata, cuando no consigue lo que quiere por las buenas, lo pueda conseguir utilizando la violencia, y en esa violencia pues puede haber muerte. Pero también podemos encontrarnos psicópatas perfectamente integrados, siendo grandes jefes, grandes financieros o personas pues con gran poder, que no necesitan utilizar la violencia física, ¿no? O estafadores. Es decir, el componente de la psicopatía va más allá del propio comportamiento violento físico. Por tanto, es posible encontrar muchos rasgos psicopáticos en la mayoría de los asesinos, como por ejemplo pues la falta de empatía, el saltarse las normas sociales, porque precisamente un asesinato lo que hace es saltarse una norma social, ¿no? Pero no necesariamente la psicopatía está relacionada directamente con el asesino en serie. El psicópata, ya, aunque no sea un asesino en serie, tiene una capacidad de persuasión absoluta. Es decir, el psicópata, tú te casas con un psicópata y te crees que te va, no sé, a llevar al castillo de Disney, allí en Disney World, y al final lo que hace es pegarte una paliza, ¿no? Pero mientras te ha tomado el pelo y te ha robado el dinero y tú no te has enterado. Y eso es lo que hace un psicópata. Primero te camela, te engatusa, tienen una empatía. No es la empatía normal que nosotros consideramos empatía, que es la de ayudar a un niño que se ha perdido, tal cual, no. Tienen la empatía de saber cuáles son tus puntos débiles y meterse, infiltrarse y destrozarte la vida, porque eso es lo que a ellos les gusta. Those 2 stones you just saw me sell. 2 of those you could sell in Amsterdam for 15,000 guilders. Lena says she doesn't care about money. Of course she does. She's young. And she's a little bit of a hippie. But she doesn't face the same challenges you do.
I know what it's like then, back in Europe, when you're like us. There's two men applying for the same position. They take the whitest one. It happened to my father all the time. I think every man must one day make a home. And say to himself, this is my life, this is my love, and this is who I am. But to get there, for a man like you and me, we must take our opportunities when they come. 15,000. No tienen una manera normal de socializar. Un psicópata siempre va a hacerte daño. Un psicópata no es una persona enferma, enfermas tú cuando estás con un psicópata. Entonces es totalmente real esa manera de engatusar, pero muchísima gente, madre mía. That's right. So you better start talking, bitch. She says she doesn't know anything. And what, you believe her? I know this sucks for you, but she's in there because she's involved, so get your fucking head on straight. We don't have any proof. Come on, Quinn, you're a detective. What does your gut say? I don't know. You're too close to this. I'm not the only one too close. She say anything yet? Nope. She won't. Let's hope not. For Quinn's sake. Fuck you. And you. Keep me posted. Well, where you going, half day? To find a Trinity decoy before Christine says the magic words. Lunch with Rita, my wife. Sure. I'm sorry. Where is it you really go every day? Cut him some slack. His girlfriend's a psycho. Say hi to Rita and Harrison for me. Will do. En la ficción se trabaja mucho con la visión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Donde se crean dos situaciones distintas o dos personalidades distintas para poder crear un personaje mucho más atractivo. Como os decía antes, establecer un perfil único y específico del asesino en serie no es posible. Hay distintas tipologías, distintas formas de un asesino en serie y todas no encajan en esa versión de tener una vida normal y por las noches me convierto en un asesino. En algunos sí, es decir, en algunos casos de asesinos en serie podemos analizar a esa persona y ver que era una persona adaptada, una persona equilibrada en el sentido social, ¿no? Con amigos, con familia, pero que pues tenía una doble vida en este caso y en esa doble vida pues acababa con la vida de otro, ¿no? Pero generalmente no suele ser así, ¿no? El perfil típico del asesino en serie es un perfil, fijaros, que es una persona que al final su vida consiste en pensar en matar, en sentir placer matando. Eso no es compatible con ser una persona equilibrada, una persona adaptada, una persona con familia. Es decir, ese enfoque, daos cuenta que todo lo que conocemos de los asesinos en serie a nivel de la ciudadanía está muy basado en lo que nos expresa la literatura y la ficción, con lo cual sabemos más de personajes ficticios que de lo que es puramente conocimiento científico. El Aníbal Lecter no existe. Ningún asesino en serie es tan atractivo, tan inteligente, tan ganas de tomarse un café con él. Eso no existe. La mayoría suelen ser personas frustradas, fracasadas, débiles, personas que su forma de vida no les agrada, su vida, su mundo no les agrada y como última opción pues deciden conseguir lo que quieran conseguir a través de la muerte de otro. Por tanto, suelen ser personas pues poco atractivas desde el punto de vista social, ¿no? El ser humano se siente atraído por el lado oscuro, siempre y cuando no nos toque de lleno.
Es decir, nosotros lo vemos a través de una pantalla, seguramente si lo conociésemos en la realidad no tendríamos un poco más de reparo, ¿no?, en acercarnos, por mucho que haya habido casos en la historia de gente que se acerca a los asesinos en serie, o la cantidad de cartas que reciben muchos asesinos, ya no solo en serie, sino asesinos, aunque sean ocasionales, en la cárcel, ¿no?, de fans, ¿no?, y eso lo tenemos incluso muy cercano. Pero sí es verdad que a través de una serie de televisión, bueno, pues tú te estás acercando a un personaje que digamos que está próximo al demonio, al diablo, ¿no?, a esa parte oscura del ser humano, pero sin acercarnos del todo. Y eso siempre ha atraído. Entonces, ahora lo único que vemos es que se explota más en el sentido de ponerlo como protagonista. Pero, bueno, ahí está, por poner un ejemplo quizá un poco tonto, ¿no?, pero tenemos ahí la saga de Star Wars y hay muchos seguidores de la saga que son más de Darth Vader que de Luke, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ese lado oscuro atrae, ¿no? Es como crear el mal o provocar el mal, pero sin mojarnos demasiado porque estamos hablando de ficción. De hecho, está el término de bristofilia, ¿no? Son personas que sienten admiración y excitación por este tipo de personas, por personas que se convierten, que pasan al lado oscuro, ¿no? El típico modelo tradicional, ¿no?, de los malotes, ¿no?, que generan cierta atracción, ¿no? El chico malo genera atracción precisamente por eso, porque está apartado de la norma, porque es una persona, digamos, con un componente de violento, de autosuficiencia, que eso, pues, biológicamente son elementos muy importantes para la supervivencia de la especie, ¿no? Y eso, pues, generó además un personaje muy atractivo desde el punto de vista cinematográfico. Se puede trabajar mucho lo que es el mal como elemento de atracción. El bien, pues al final es algo que todos consideramos que deberíamos tener y eso no atrae, pero el mal es algo mucho más fácil, mucho más atractivo. Antes se pensaba que sí, la disculpa del ser humano, todos tendemos a pensar que todo el mundo es bueno y que esas personas han llegado a eso mediante, pues porque les maltrataban, y si te maltratan vas a maltratar, todo eso no es verdad, ¿no? Hay mucha gente a la que maltratan de niño y de adultos, son personas absolutamente buenas, integradas en la sociedad y no hacen nada, ¿no? Entonces todo eso depende. El asesino en serie en la realidad es muy distinto, porque el asesino en serie de la ficción, como os dais cuenta, tiene que tener algo distinto, tiene que tener algo que pueda atrapar al lector o al espectador de una serie o de una película. No puede ser el mismo tipo. Ahora se lleva mucho el true crime y el true crime sí que está basado mucho pero siempre vas a tender a ser un poco más espectacular de la realidad, que muchas veces es, pues eso, el señor aburrido que mata y que no ha tenido ningún trauma infantil y que lo que es más malo que el diablo. O sea, sí, la maldad existe y yo creo que tendemos todos a intentar disculparla, pero a veces no hay disculpa para semejantes cosas, ¿no? Todas las personas que han tenido algún tipo de trauma en su infancia de cualquier tipo se convierten en asesinos en serie. Pues por suerte no. Por lo tanto, si hay personas que tienen traumas importantes en su infancia y luego no se convierten en asesinos en serie, eso quiere decir que ese trauma no tiene un efecto causal en convertirse en un asesino en serie. Por otro lado, pues la sociedad somos muy reacios a pensar que el hombre malo existe. Es decir, que nuestro vecino, que nuestro padre, que nuestro compañero de clase puede ser una persona mala. Y como eso no somos capaces de aceptarlo, tenemos que pensar que debe ocurrirle algo, debe tener algún tipo de enfermedad, debe tener alguna parte en el cerebro que esté mal, debe haberle pasado algo para que se comporte de esa forma, ¿no? Entonces, eso de los traumas infantiles y de todo ese tipo de cosas muchas veces parte de una propia justificación social, de decir, para que una persona sea capaz de hacer eso debe ser muy diferente a nosotros, porque tenga una enfermedad, porque tenga aquí un cable mal en el cerebro o porque le haya pasado algo en su infancia. Ligature marks on her wrist, ankles, and knees. Multiple shallow stab wounds to the abdomen. Hemorrhaging around throat. Lividity at the shoulders, thighs, and torso.
She'd been on her back a while before he moved her. Sí que los ha habido y además también muy cercanos a las sectas, ¿no? Al tema de los cultos y demás. Sí que tenemos casos de asesinatos muy rituales. Es verdad que también por donde está contextualizado True Detective, ¿no? Invitaba mucho a eso por la magia negra, ¿no? La oscuridad del propio escenario y demás, pues invitaba, ¿no? Y luego también para crear esa conexión con los detectives, ¿no? Sobre todo esa escena final, mirando las estrellas y demás, ¿no? Un poco el lado místico del asesino en serie, que funciona porque al fin y al cabo estamos hablando del terreno de lo real. Sí que han existido, y ya digo, la cuestión aquí es intentar extraer de la realidad lo que más nos interese para contarlo de forma atractiva. Entonces, bueno, en el caso de True Detective funcionó, al menos en la primera temporada, la verdad es que funcionó muy bien. Todas estas series que tienen mucho éxito y tal, siempre están basadas en un arquetipo anterior, ¿no? Y el arquetipo anterior de Villanelle es Black Widow, es decir, es una viuda negra rusa, es una espía rusa, no hay más. Es decir, guapa, atractiva, seductora. ¿Qué pasa? Tú de Black Widow, lo que ves en Marvel, es que ella es una heroína, ¿no? Pero ella es una heroína porque antes ha hecho todas las cosas más terribles que te puedes echar a la cara. Ha matado de manera brutal, incluso ha matado a niños, ¿no? Pero todo eso te vas enterando, vas viendo las películas de Marvel y entonces ella está ahí para redimirse, pero antes de la redención ella es una espía rusa brutal, guapa, que hace... Entonces, Killing Eve no es, ¿cómo se llama? No es nada novedoso. Lo que sí que es novedoso es poner a una policía y que las dos tengan esa tensión que es como la de Hannibal Lecter y Will Graham. Realmente no hay nada nuevo. Si tú te pones a investigar, no hay nada nuevo en Killing Eve. Lo que está es muy bien hecha, las actrices son fantásticas y es una serie que a mí la primera temporada me hechizó, ¿no? Me encantó. Muchas veces los medios, la ficción, pues trata de blanquear, a ver si lleva esta palabra mucho, ¿no? Trata de blanquear el fenómeno del asesino en serie, tocando estos matices, ¿no? Si habláramos de violadores de menores, si habláramos de maltratadores, pues sería inconcebible que se pudiera generar un personaje atractivo, un personaje positivo de este tipo de delitos, ¿no? Pero si vemos las escenas de los crímenes, si les preguntamos a los familiares de las víctimas, de asesinos como Ted Bundy, como John Wayne Gacy, como Ed Kemper, pues realmente lo que estamos haciendo es eso, es decir, nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado porque los medios nos han blanqueado este personaje, ¿no? Y nos es muy atractivo ver cómo Hannibal Lecter se come el cerebro de alguien, como si lo hizo pues Richard Ramírez, que está basado mucho o Ed Kemper, como está basado mucho en ese personaje, ¿no? O ver cómo alguien pues le corta la cabeza y la pone en su salón como un trofeo, que también está basado en cosas que han hecho otros asesinos en serie, y eso lo hemos normalizado y nos parece atractivo, nos parece increíble y somos capaces de ver esa película como, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte negativa, esa imagen del asesino en serie como una estrella de rock o como alguien interesante, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que ahí sería algo, parte de un trabajo de los medios, ofrecer esa imagen realista, ¿no? Todavía no hay una película sobre las víctimas de Ted Bundy, pero de Ted Bundy podemos ver 20 películas distintas, ¿no? Tal y como hemos observado, la representación del asesino en serie en las series de ficción cumple con muchos estereotipos, creados por los guionistas para llamar la atención del espectador. Sin embargo, en la realidad esto no es tan sencillo. Es muy difícil establecer un perfil concreto que lo defina, ya que existen diversas tipologías y no es tan evidente. Como conclusión, podemos observar que los asesinos en serie reales no son tan atractivos como se recrean en la ficción.
El objetivo de ello es crear un acercamiento por parte del espectador para que consiga engancharse a la trama. Además de ello, hemos podido comprender por qué se genera cierta expectación por parte del público, quien busca acercarse a lo misterioso y sombrío, pero sin que le toque de cerca. Esto nos muestra un lado del ser humano que a veces busca apartarse para sentir qué significa alejarse de lo normal y de lo correcto, bajo un respaldo que en este caso es la ficción. No obstante, cabe destacar que a pesar de que sabemos que se trata de ficción, muchas veces nos cuesta creer que realmente las personas malas existen, como mencionan los entrevistados. Es por ello que se piensa en los traumas y las enfermedades mentales, convirtiéndose esto en una justificación aceptada socialmente. Sin embargo, hemos podido ver que muchas veces no hay un motivo que exculpe el hecho de que las personas pueden ser malas por naturaleza. Y es por ello que cabría preguntarnos hasta qué punto se debería ensalzar esta figura en la ficción y establecer vínculos positivos con el personaje, ya que se distorsiona su figura real y, sobre todo, nos acostumbran a ver imágenes donde la crudeza y la violencia están muy presentes.